Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de Dios. Éramos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero el amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Ya recibimos la salvación. Ahora, por tu gran gracia, somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo. Así nosotros, confiando en el Señor, estamos esperando la venida del Señor y su reino. Y también, mientras vivimos en ese mundo, Dios nos permitió un tiempo para que podamos servir a Dios el Señor en medio de nuestra vida nueva, sirviendo a la iglesia que es cuerpo del Señor. Sabemos que Dios nos encomendó tu obra para que podamos trabajar y cumplir tu misión en medio de nuestra vida cristiana. Así entendemos el propósito de vivir en ese mundo y también, Señor, queremos cumplirlo. Hoy también aquí estamos, Señor. Señor, bendiga a los hermanos que están juntos con corazón humilde para que puedan entender tu voluntad y seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Somos necios y débiles. Aquí estamos esperando tu ayuda, tu apoyo, para que podamos recibir más fe y más fortaleza. Así, Señor, queremos trabajar como siervo, como testigo del Evangelio. Así también queremos actuar y trabajar como miembro del cuerpo del Señor. Hoy también esperamos tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra en nuestro corazón. Señor, límpianos también por tu palabra. Sabemos que por la comunión Dios nos limpia y Dios nos ordena. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar Hebreo capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Hebreos capítulo 11, verso 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la promesa, de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sí, hoy en día nosotros estamos aprendiendo sí, sobre la fe, ¿verdad? Sobre la fe. Sí, somos salvos por la fe, no por la obra. Sin las obras, sí, solamente por la fe somos salvos. Por tu gran gracia, ¿verdad? Por la gracia del Señor ya somos salvos. Por eso la fe es confiar en la palabra de la promesa de Dios. Dios nos prometió mucha bendición, muchas cosas, ¿verdad? Primero, hay que nacer de nuevo para recibir mucha bendición.
para recibir mucha herencia de Dios. Los que no son hijos de Dios no van a recibir herencia de Dios. Primero tienen que nacer de nuevo como hijo de Dios. Tienen que ser hechos hijos de Dios por la palabra, que es la promesa, que es la palabra de la promesa de Dios. Por eso la fe es confiar en la palabra. Y después de la salvación, la Biblia dice también, el justo es salvos. El justo vivirá por la fe. Entonces, somos justos, santos, ¿verdad? En el Señor. Por eso ocupamos más fe, más fe. Esta fe viene de arriba, de Dios. ¿Cómo viene? Sí, por la palabra. Por eso cada vez queremos abrir la Biblia para recibir más fe. La fe viene también, ¿verdad? Por la comunión con Señor Jesucristo, con Dios, en la oración, leyendo la Biblia también. El Espíritu Santo también nos ayuda, ¿verdad? Para que podamos seguir adelante según la fe que Dios nos permita cada vez, a cada rato. Entonces, hemos aprendido, ¿verdad? Así, la fe es confiar en la palabra, confiar en la obra, no es fe. Por eso, hermanos, no vamos a poner mucha atención en las obras de algún hermano, ¿no? Alguno dice, yo no voy por alguno, yo no quiero ver a él. No es así, no es fe. Hay que vivir por la fe, ¿verdad? Confiando en la palabra, nada más. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo nos ayuda Dios. Y hemos aprendido también, la fe es la certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por eso, la fe es la certeza y la seguridad de nuestra salvación de lo que no se ve. Y así nosotros tenemos la certeza y seguridad para ir al cielo. Es cierto, ¿verdad? Así vamos a seguir confiando, llevando en nuestro corazón esta certeza y seguridad primero. Y vamos a tratar de llevar las obras buenas, tratando de alcanzar buen testimonio, porque siempre la fe llama, ¿verdad? Llama obras, testimonios, como una semilla que tiene vida. Nos llegó ese evangelio como semilla incorruptible. Si esta semilla tiene la vida, va a salir, ¿verdad? Las hojas y crece, lleva fruto. Esto es función de la vida. Entonces el que no tiene vida no va a llevar nada. El que no ha sido salvo no puede hacer nada, según la voluntad de Dios. Así, Hebreo capítulo 11, ¿verdad? Habla sobre testimonio de los antiguos que han muerto en la fe. ¿Quiénes son? Sí, son salvos. Son hijos de Dios. Así ellos murieron, pero confiando en la palabra, confiando en la promesa. Así ellos alcanzaron, ¿verdad? Buen testimonio. Sí, esto es una vida nueva. Hermanos, espero que pongan mucha atención en la palabra, por favor. Hoy vamos a aprender sobre la fe de Abraham. Sí, la fe de Abraham. Aquí salen muchos antiguos salvos que han muerto confiando en Dios, confiando en la promesa de Dios. Sí, por eso aquí podemos decir que la fe es, ¿verdad? Esperar y mirar al reino de Dios. Hoy vamos a pensar sobre este tema. ¿Qué es la fe?
La fe es esperar al reino de Dios, confiar en el reino de Dios. Aquí dice Abraham salió sin saber a dónde iba por fe, dice. Entonces, ¿qué fe tenía Abraham? Salió sin saber a dónde iba por fe. Por fe como salió, pero no lo sabía a dónde va, a dónde iba. Mire, Abraham no como buscó en donde yo podría vivir cómodamente, ¿verdad? En donde aquí yo podría vivir. Verso 10, aquí dice, porque salió Abraham así, sin saber dónde iba. Dice verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué quiere decir? Está hablando sobre una ciudad, ¿verdad? Una santa ciudad que es el reino de Dios. Entonces Abraham también salió de su tierra natal, ¿verdad? Buscando una ciudad, dice aquí, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué quiere decir esta ciudad? Sí, el reino de Dios. No para buscar un lugar muy cómodo y lindo, ¿no? Aquí en el mundo no hay, ¿verdad? Esta esperanza, ¿no? Por eso, la fe es confiar en el reino de Dios. La fe es confiar en la venida del Señor. Sí, San Juan 14, verso 3 dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Dios creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra y nos permitió la vida, ¿para qué? Para que podamos estar en el reino de Dios. Así Dios nos ha dado una vida, una oportunidad. El que tiene esta fe ya va a estar allá, ¿verdad? Dios ya prepare, ¿sí? Está preparando el reino de Dios para llevarnos, para tomarnos. Así nosotros estaremos en el Señor, ¿verdad? En el reino de Dios. Por eso, como confiando en la tierra aquí, ¿verdad? Buscando una vida aquí en la tierra, no es fe. No es fe, hermanos. Por eso vamos a pensar, ¿cómo estoy? ¿Estoy viviendo por la fe o no? Si estoy buscando el reino de Dios y su justicia o no. Hoy vamos a meditar y profundizar sobre este tema. Dice también, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas. Sí, en toda su vida de Abraham, ¿verdad? Él vivía en tiendas, en tiendas. Sí, Isaac y Jacob también vivían con su padre en tiendas. Ellos también vivían en tiendas. ¿Qué quiere decir tiendas? Vivir en tiendas. Sí, mire, esta tienda no tiene mucha protección. Esta tienda es muy débil. Por viento podría caer esta tienda. Y esta tienda no tiene fundamento aquel de tierra, como solamente sobre piso, ¿verdad? Se pone. Hay que poner y como quitar
armar, desarmar de nuevo, de nuevo. ¿Qué quiere decir esta tienda? Una vida de extranjero, peregrino. Entonces muchos, todo el mundo vive aquí en el mundo, ¿verdad? Confiando mucho en este mundo. Buscando una manera segura de vivir en ese mundo. Pero no es fe. Esto no es fe. ¿Cómo somos? ¿Cómo estamos? Mire, tienda no tiene luz, ni agua, ni como tubo de agua, ¿verdad? Tienda no tiene. No tiene baño. Hay que armar aparte, ¿verdad? Aparte de la tienda, como un baño. En la tienda no hay baño. Pero Abraham vivía en la tienda en toda su vida. ¿Qué quiere decir? Si él esperaba la ciudad, la Biblia dice, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué quiere decir? Esta casa, esta ciudad, el reino de Dios. Sí, Abraham, Isaac y Jacob vivían así, como extranjeros, como peregrinos. Así, la Biblia, aquí verso como capítulo 11, ¿verdad? Está alabando muchos testimonios de los antiguos. ¿Cómo han vivido? Si ellos vivieron por la fe, alcanzaron buen testimonio. Así está alabando, ¿verdad? Y Dios está testificando sobre sus testimonios para nosotros. Ya entendemos cómo han vivido ellos. Si ellos vivieron por la fe. Si hubiera, ¿verdad? Abraham también hubiera vivido en una ciudad bonita y firme que tiene mucha protección, buena protección también. Pero Abraham lo abandonó y eligió, ¿verdad? Vivir en la tienda. ¿Qué quiere decir? Él vivía como extranjero y peregrino en ese mundo, esperando la ciudad santa que fundó Dios, preparó Dios. Nosotros también estamos esperándolo. Por eso, ¿qué es la fe? ¿Sí? La fe es esperar, ¿verdad? Esperar la venida del Señor, esperar la ciudad, la santa ciudad que es el reino de Dios. Así nosotros vamos a vivir por la fe. Hermanos, verso 13, capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, verso 13, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Conforme a la fe murieron todos, ¿verdad? Estos, ¿quiénes son? Sí, son salvos. Los antiguos salvos. Ellos murieron confiando, ¿verdad? En Dios, conforme a la fe. Aquí dice así podemos entender, ellos también alcanzaron buen testimonio. Aquí, Hebreo capítulo 11 nos habla que es vivir por la fe. Muchos, ¿verdad? Murieron conforme a la fe, esperando la santa ciudad, ¿sí? Y también dice, sin haber recibido lo prometido. Aquí habla sobre una promesa.
ellos alcanzaron buen testimonio, pero aquí dice, sin haber recibido lo prometido. Lo prometido sería promesa, ¿verdad? Una promesa. ¿Qué quiere decir? Lo prometido. Lo prometido se refiere al Señor Jesucristo. Si Dios nos prometió, nos permitió una promesa del reino de Dios. Así, ¿verdad? Dios lo preparó y nos permitió y prometió. Y se ha cumplido esta promesa por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo según la promesa de Dios que Dios nos prometió y se ha cumplido por medio de la vida del Señor Jesucristo. Por eso, lo prometido se refiere al Señor Jesucristo. Mire, muchos antiguos, los antiguos, ellos así, ¿verdad? Esperaban así la venida del Señor Jesucristo, la venida de Cristo, y murieron. La Biblia dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? ¿A quién? Sí, al Salvador. Pero ellos murieron sin ver, ¿verdad? Sin haber como recibido lo prometido, pero sí murieron confiando, ¿verdad? En el Señor. Alcanzaron todos buen testimonio. Así Jesucristo vino al mundo trayendo, ¿verdad? Trayéndonos esta promesa, una promesa, lo que ha prometido Dios. ¿Qué es esto? Una promesa del reino de Dios, la salvación. Hebreo capítulo 11, verso 39 y 40. 39 y 40 dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sí, ellos, ¿verdad? Los antiguos vivieron conforme la fe, mediante la fe y murieron mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. Aquí también dice, igualmente, sí, ellos alcanzaron buen testimonio. Dios da testimonio de ofrenda de Abel, ¿verdad? Dios da testimonio de ofrenda de Abel. Enoc tuvo también testimonio de haber agradado a Dios. Así, Enoc tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ellos, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio. Este testimonio también se refiere fruto y las obras. Así Dios, aquí dice, lo aceptó. Sus obras, sus testimonios lo atendió, ¿verdad? Con mucho amor. Según sus obras, Dios también les recompensará en el reino de Dios. Así Dios está dándonos también los testimonios de los antiguos. Ellos alcanzaron así también buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Sí, aunque no han recibido lo prometido, pero ellos, según su fe, ahorita está en pecho de Abraham, o sea, en pecho de Dios, en el paraíso, según su fe.
Así Dios cumplió, ¿verdad? Cumplió todo lo que nos ha prometido y también a los antiguos, Dios lo cumplió por medio del Señor Jesucristo. Así nosotros recibimos esta promesa, ¿verdad? Que es las obras del Señor Jesucristo, que es la promesa de Dios. Hemos visto, hemos escuchado, ¿verdad? Este evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es Cristo. El evangelio es promesa de Dios. Ya hemos recibido también por la fe, por medio de la palabra. Así hemos recibido promesa de Dios por medio del Señor Jesucristo. Verso 40 dice, ¿verdad? 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si Dios proveyendo alguna cosa mejor, como alguna cosa mejor, ¿qué quiere decir? Si alguna cosa mejor, ¿verdad? Se refiere el evangelio de Dios. Buena nueva. Había algo antiguo, ¿verdad? Por eso, el libro hebreo explica muchas veces sobre tabernáculos, sobre sacrificio de los antiguos, pero Dios les mostró una cosa mejor, alguna cosa mejor, que es Jesucristo. Muchas veces, ¿verdad? Como quisieron adorar a los ángeles, ¿sí? Poderosos ángeles, pero Jesucristo vino al mundo como hijo de Dios, mucho mejor que ángeles, ¿verdad? Mucho poderoso que ángeles. Así, Hebreo está hablando, explicándonos sobre alguna cosa mejor, que es Jesucristo. Si ellos, los antiguos, tenían una promesa de Dios, pero Dios nos ha dado una promesa nueva, como aquí dice, ¿verdad? Alguna cosa mejor. Se llama pacto eterno. Sí, Jesucristo es real, ¿verdad? Toda la palabra de Antiguo Testamento era sombra del Señor Jesucristo. La ley testifica a la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Todos los profetas, ¿verdad? Testificaban y también explicaban, anunciaban a su pueblo las palabras de Dios. Entonces, los que han hablado los profetas, ¿sí? De Jesucristo. Hablaron de Jesucristo. Confiaron en el Señor Jesucristo. Por eso, Abraham también vivía como un profeta, ¿sí? Por eso, Abraham lo sabía, lo entendía también sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él esperaba, dice. Mirándolo, dice, ¿verdad? Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿A quién? ¿De qué? Sí, de la venida del Señor Jesucristo. Esperando, ¿verdad? El Salvador. Ya llegó hace 2000 años Jesucristo al mundo, como en la tierra del pueblo de Israel, pero ellos no conocieron. Ya rechazaron y mataron, ¿verdad? Qué lástima. Gran pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice por falta de conocimiento. Le faltó el conocimiento. Fue destruido. Entonces hoy en día también muchos sí tienen fe, pero no conforme a la voluntad de Dios, ni conforme la palabra verdadera de la salvación. Por eso, así la fe es confiar en la palabra
verdadera de la salvación. Sí está confiando en la palabra, pero, ¿verdad? Si tiene la palabra verdadera, es problema. Pero, y también los, como apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos han visto, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, palmaron, escucharon, comieron junto con el Señor Jesucristo. Ya llegó, ¿verdad? La promesa de Dios a ellos. Ellos han visto la promesa de Dios que prometía Dios a los antiguos. Ya encontraron, ¿verdad? Ya recibieron lo prometido ellos. Recibieron, ¿verdad? Esta promesa se refiere al Evangelio de la gracia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Si los antiguos han recibido, ¿verdad? Esta promesa después de la muerte. Los antiguos han escuchado esta promesa también real después de la muerte. Así podemos decir, pero nosotros ya hemos escuchado lo que ha hecho Dios, lo que nos permitió Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es más difícil? Por ejemplo, confiar en lo que va a cumplir, en lo que va a como suceder, o en lo que ya ha cumplido. ¿Cuál es más difícil? Confiar en lo que va a cumplir, ¿verdad? Es más difícil. ¿Por qué? Hay que ver. Pero muchos antiguos confiando así en lo que va a cumplir, va a suceder, en lo que va a permitirles, ¿verdad? A ellos promesa. Murieron. Buena fe. Alcanzaron buen testimonio también. Pero nosotros, sí estamos confiando en lo que han cumplido. Ha cumplido Dios por medio del Señor Jesucristo. Más fácil. Así entendemos bien. Buen beneficio. ¿Sí? Bendiciones también. Pero también, para muchos, ¿verdad? Les cuesta creer así, confiar así en lo que ha hecho Dios. Ya ha hecho todo. Consumado es. Pero muchos no tienen esta certeza ni seguridad. Qué lástima. Para muchos les cuesta, ¿verdad? No entiendo mucho tampoco, pero sale muchas veces. Qué lástima. Entonces nosotros ya entendemos, confiamos en lo que ha hecho Dios todo. Gran bendición, hermanos. Los antiguos murieron confiando, ¿verdad? En esta promesa que va a cumplir. Pero ya ha cumplido, se ha cumplido, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Así podemos decir. Ellos murieron mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? Con mucha alegría, esperándolo. Y dice aquí, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, dice. ¿Quiénes son nosotros? Sí, los discípulos del Señor Jesucristo que han visto, que han escuchado este evangelio por Señor Jesucristo, ya directamente han escuchado, han recibido, ¿verdad? Entonces a ellos podrían, ¿verdad? Podrían reflexionar a los antiguos. Aquí como está hablando algo, ¿verdad? ¿No? Ellos cómo podrían llegar a los antiguos han muerto, que han muerto. Es difícil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Aparte de nosotros, dice, ¿verdad? No fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, si ellos han recibido este evangelio verdadero, que es el Señor Jesucristo, eso
Ellos palparon, tocaron y comieron con el Señor. Ya han recibido el Espíritu Santo también, ¿verdad? Nosotros, dice, ¿verdad? Nosotros. Ellos tenían el Evangelio. Ellos recibieron la salvación. Por eso, ¿cómo pueden ser perfeccionados los antiguos? ¿Sí? Por medio del Evangelio también. Por eso, Jesucristo, ¿verdad? También, mientras ha muerto, así Jesucristo también predicaba a los muertos, salvos, solamente a los salvos. Muchos están pensando, ¿verdad? Tal vez después de la muerte podría tener una oportunidad de ser salvo por la oración de su familia que están vivos en ese mundo. No, jamás. Ya se termina esta oportunidad por la muerte. Pero Jesucristo predicó a los antiguos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son? Son salvos. Para que puedan ser perfeccionados según su fe que ha confiado. ¿Sí? Ellos alcanzaron buen testimonio, esperando una cosa perfecta y mejor, ¿verdad? Ya llegó. Entonces Jesucristo, por su evangelio, predicó, anunció a los antiguos salvos. Así fueron perfeccionados. Aquí habla sobre esto. Entonces, si no hubiera venido Jesucristo ni muerto, ellos, ¿cómo podrían ser perfeccionados? ¿Verdad? No, es difícil. Si no hubiera muerto Jesucristo en la cruz, podríamos ser salvos? Imposible. Por eso Jesucristo ya perfeccionó a los antiguos salvos también. Ellos murieron, ¿verdad? Confiando en la fe, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios. Así Jesucristo cumplió muchas cosas. Muriendo en la cruz dijo, consumado es. Esta palabra tiene mucho significado. Consumado es. Yo entiendo, ¿verdad? La salvación, mi salvación solamente esta palabra. Sí, consumado es. ¿Qué quiere decir? Jesucristo cumplió mi salvación. Mi salvación. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Y aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así vino Jesucristo al mundo para quitar el pecado del mundo. ¿Mi pecado? ¿También? ¿Solamente mi pecado pasado? No, ¿verdad? Pasado, presente y futuro, todos mis pecados. Así Jesucristo clamó muriendo. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya fue consumado, ¿verdad? Fue perfeccionado, fue terminado, fue cumplido perfectamente por la muerte del Señor Jesucristo, por la vida del Señor Jesucristo. Así los antiguos fueron perfeccionados también por la muerte del Señor Jesucristo. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, su fe, ¿verdad? Será en vano. Ya, Dios cumplió perfectamente la salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y fue cumplido también la salvación de nosotros. Ya. No ocupamos más suficiente. Así Dios salvó al mundo. Hebreo capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreo capítulo 12, verso 1 y 2 dice,
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo es, aquí dice, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Así Jesucristo ya, ¿verdad? Cumplió, perfeccionó la fe de los antiguos por su muerte. ¿Me explico? Es así, ¿verdad? Así Jesucristo también cumplió nuestra salvación. Fue consumado, fue perfeccionado. Sí, Jesucristo es consumador y perfeccionador también de la fe, de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Verdad? Sí, aquí dice la fe es poner los ojos en el Señor. Sí, eso es nuestra fe. Ya vamos a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo siempre, porque Él es autor y como consumador de nuestra fe, o sea, de nuestra salvación. Ya vamos a seguir confiando. Ya se ha cumplido, ¿verdad? Aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, vamos a dejar las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas pesadas. Pero hermanos, no hace falta llevar en nuestro corazón una cosa muy como pesa. ¿Para qué? Sí, para que podamos correr, llevando mucha cosa en nuestra mano, cargando mucha carga sobre nuestro hombro. No puede correr, no puede correr, ni andar bien. Es difícil, ¿verdad? Por eso, siempre, si queremos ordenar de nuevo nuestra vida, nuestro camino, ¿para qué? Para que podamos correr por el camino de vida, esperando la venida del Señor. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son? Sí, ¿verdad? Son salvos, ¿verdad? Son salvos. Ellos tienen como consumador, como autor de la salvación, que es Jesucristo. Ellos tienen una certeza y la convicción de la salvación. Así como quieren, ¿verdad? Seguir adelante. Así quieren correr por delante. Mire, la fe es confiar en el reino de Dios. Confiar en ese mundo no es fe. Confiar en autor, en como consumador, ¿verdad? Confiar en autor, en consumador. Eso es nuestra fe. Sí. Vamos a buscar San Juan 8, capítulo 8, verso 56. San Juan capítulo 8, verso 56.
Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida y lo vio y se gozó. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Habló así. ¿Qué quiere decir? Abraham, vuestro padre, ¿sí? El padre de los judíos. Aquí Jesucristo está hablando a los judíos, fariseos, saduceos, escribas, al pueblo. Abraham se gozó de que había de ver mi día. O sea, el día del Señor Jesucristo se refiere a la vida del Señor Jesucristo. O sea, la venida del Señor Jesucristo. Ah, Abraham ha visto el día de la venida del Señor, la vida del Señor. Sí, aquí dice, ¿verdad? Abraham ha visto. ¿Qué quiere decir? Ha confiado en el Señor. Por eso los antiguos que han muerto por la fe, ellos sí confiaban en el Señor, en el Salvador que va a venir. ¿Cómo lo entendía, verdad? Ellos, ¿cómo lo entendieron? Sí, también por revelación, por profecía. Así Dios siempre llama a un hombre santo, justo, ¿verdad? Revelando la voluntad de Dios, dando una profecía de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Ellos escucharon, entendieron también y enseñaban también a sus hijos, Isaac, Jacob también, ¿verdad? Sí, hubiera escuchado. Muy posiblemente, ¿verdad? Y ellos vivieron también en tiendas con su padre, Abraham. ¿Qué quiere decir? Sí, ellos también confiaron en el Señor. Esperaban también, ¿verdad? Una ciudad. Así murieron. Por eso ellos alcanzaron buen testimonio. Por eso vivir por la fe es esperar, ¿verdad? La venida del Señor y su reino. Mire, sí, estamos viviendo en ese mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, peregrinos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Son salvos. Así ellos viven por la fe. Hoy estamos aprendiendo sobre la fe de Abraham. ¿Sí? Romano, capítulo 5. Verso 2. Abraham, ¿verdad? Mirándolo, esperándolo de lejos, se gozó, dice, se gozó. Romano capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí, nosotros también estamos, ¿verdad? En la gloria de Dios. Nosotros nos gloriamos también en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza sería la esperanza del reino de Dios, no de este mundo, hermanos. Por eso, si viene alguna preocupación, de tentación, viene, ¿verdad? Viene un tropiezo de nuestro camino, ya vamos a dejarlo. No importa, no importa. Yo voy para arriba, poniendo nuestra esperanza, ¿verdad? Mi esperanza en el reino de Dios. Esto es vivir por la fe. ¿Sí?
dice, nos gloriamos. ¿Sí? Nosotros también vamos a gloriarnos, glorificarnos, gozarnos en la esperanza del reino de Dios. Cada vez, aunque tenemos muchas cosas malas, tropiezo, obstáculo de la vida, ¿verdad? Pero sí, vivamos así, confiando en el reino de Dios. Esto es la fe de los antiguos. Ellos vivieron así. Todos ellos alcanzaron buen testimonio porque esperaban así, ¿verdad? Una ciudad santa del reino de Dios. Aquí dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esta gracia se refiere también a la gracia de la salvación, la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces Dios nos permitió mucha gracia. Somos salvos, ¿verdad? Por la gracia, por la fe. Así aquí también dice, tenemos entrada, una entrada. Ya entramos por la puerta angosta, ¿verdad? De la salvación. Ellos también tienen entrada por la fe a esta gracia de la salvación. Ya estamos en la gracia. Entonces, por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír, escuchando, así entendemos la salvación, así recibimos certeza y la convicción, seguridad. Ya vamos a vivir como hijo de Dios, como heredor de Dios, como, ¿verdad? Hijo digno. Ya somos hijos de Dios, ya vivamos por la fe, porque el justo vivirá por la fe. Estamos aprendiendo sobre la fe. Entonces les pregunto, ¿en qué está esperando, hermanos? ¿En qué parte? ¿Verdad? ¿En qué lugar está poniendo sus esperanzas? No vamos a poner, ¿verdad? Nuestra esperanza en el mundo, ni en un hombre. No. Vamos a poner nuestra esperanza en el reino de Dios, dejando nuestro pensamiento. ¿Qué esperaré? ¿Verdad? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti, en el Señor, en el reino de Dios. Así vivirá el justo por fe, por su fe. Vamos a seguir aprendiendo así. Y verso 3 y 4 también dice siguiente, ¿verdad? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nos gozamos, nos gloriamos en la esperanza que Dios nos permitió, por la esperanza del reino de Dios, ¿verdad? Estamos contentos, muy contentos. Pero aquí dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Podemos meditar, ¿verdad? Profundizar más sobre como, uh, como corriente. Sí hay mucho problema, ¿verdad? Mucho problema de economía y de salud, muchos problemas de familia, familiares y de matrimonio, tribulaciones.
Así es, ¿verdad? Vamos a ver, para pensar, yo estoy aquí. Yo vivo en ese mundo, pero la Biblia dice tribulaciones, siempre viene tribulaciones. Tribulaciones, tribulaciones, ¿sí? Cerca de mi vida. Sí, estoy hablando sobre la vida de los salvos, ¿verdad? De los salvos. La tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. La paciencia prueba, prueba, ve, ¿verdad? Ve, prueba, ve, ¿perdón? Prueba. La prueba, la esperanza. Así va en un proceso, ¿verdad? Nosotros siempre encontramos unas tribulaciones actual, tribulaciones actuales y presenciales, siempre, ¿sí? Mucho, mucho. Pero vamos a ver por la fe, por fe. El justo vivirá por fe. Vamos a ver por fe, paciencia que sale después de tribulación. Y vamos a ver también una prueba también. Y después también vamos a ver por la fe, la esperanza, la esperanza. ¿Qué es la fe? La fe es, ¿verdad? Confiar en la palabra. Así Dios nos permitió esperanza. Por fin Dios quiere darnos una esperanza verdadera y eterna. Pero no todo, ¿verdad? Muchos están poniendo su atención en sus tribulaciones, problemas, obstáculos. No quiere avanzar más. Ah, yo no puedo más. Ya viene paciencia y también viene prueba. No termina así, ¿verdad? Viene, produce esperanza. Ya vamos a ver, ¿verdad? Así, nosotros, aunque no se ve. La Biblia dice, la esperanza que se ve no es esperanza. La esperanza que no se ve es esperanza. Vamos a ver, vamos a tratar de ver y poner mucha atención en la esperanza que no se ve. Esto es la fe. Por fe, vamos a ver, de lo que no se ve. Ya se ve muchas tribulaciones, problemas. Esto es la vida, pero el justo vivirá por la fe. Es así. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Nos gloriamos. Aunque se ve mucho pecado en mi vida, pero ya por la fe vamos a ver la esperanza del reino de Dios, dejándolo, ¿verdad? Alguno lleva, ¿verdad? En su mano mucha suciedad, mucha cosa desordenada, sucia en su vida. ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede correr por el camino de vida? ¿Cómo puede servir a Dios con manos sucias? Con las manos sucias, ¿no? Sí, entonces hermanos, vamos a pensar por qué Dios nos salvó, por qué me permitió una esperanza verdadera, ¿sí? Para que podamos correr, ¿sí? Correr, trabajar en la obra de Dios como siervo. Sí, los salvos son siervos de Dios. Los salvos son testigos de Dios. ¿Qué tienen que hacer? Testificar, ¿verdad? Anunciar la obra de Dios. Eso es nuestro trabajo.
Volvemos, Hebreo capítulo 11. Hebreo capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Si hace 2000 años Jesucristo vino al mundo llevándonos la promesa de Dios, cumpliendo la promesa de Dios, ya cumplió, ¿verdad? Fue consumado, fue perfeccionado la promesa de Dios por sacrificio, ¿sí? Del Señor Jesucristo por la cruz, ya nos anunció, nos regaló esta promesa. Ya somos salvos, ¿verdad? Así vamos a seguir confiando, llevando esta certeza y la convicción siempre. Soy hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Y dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos vivieron, ¿verdad? Confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, aquí en la tierra. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Sí, somos hijos de Dios. Somos salvos. Entonces, hermanos, vamos a vivir como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra un poco de tiempo. No hace falta tener como mucha tristeza en sus corazones, porque ya vivamos como extranjeros. Hermanos, no hace falta poner mucha atención en las tribulaciones que se ocurre de nuevo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Somos pueblo del reino de Dios. Así vamos a vivir por la fe, poniendo mucha atención, esperanza, ¿verdad? En el reino de Dios. Esto es vivir por la fe. Dios nos compró por la sangre, ¿verdad? Por la sangre del Señor Jesucristo, por precio muy alto de la sangre de Jesucristo. Así pagó una vez para siempre todo nuestro pecado. Ya así somos de Dios. Y ahora la Biblia nos pide, ¿verdad? Nos pide para que vivamos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Pero el que pone mucha atención en las cosas del mundo, él no va a vivir como hijo de Dios porque ya fue agarrado, ¿verdad? Está agarrado. Por las cosas del mundo no puede avanzar nada. Qué lástima. Verso 14 y al 16 dice, Hebreo 11, verso 14 al 16 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, perdón. 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí está hablando sobre testimonio de los antiguos. Ellos, ¿cómo podrían vivir así, verdad? Alcanzando buen testimonio.
Aquí dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Patria, patria, ¿verdad? Patria es tierra natal. Patria es pueblo natal. Muchos, sí, mayoría, ¿verdad? Viven aquí en el mundo poniendo su esperanza en este mundo. Muchos están orando, sí, a Dios, pero pidiendo las cosas terrenales. Pide mucha bendición a Dios, pero bendición de la tierra, nada más. No está pidiendo una bendición en el reino de Dios. No está buscando la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos no están viviendo por la fe. Tal vez no tiene fe. Por eso no vive por la fe. ¿A dónde va? ¿Por dónde va? Para abajo. Mire, la muerte, ¿verdad? La muerte no es fin. La muerte no es nuestro destino final, ¿no? Este mundo no es nuestro destino final. Nuestro destino final es el reino de Dios, ¿verdad? Estamos acercándonos poco a poco, está llegándonos a nosotros. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios. Hoy en día yo estoy renovando mi residencia, mi cédula ya ha vencido, fecha de vencimiento. Cada 2 años yo tengo que renovar residencia de mi cédula. Me cuesta mucho. Hay que preparar mucho documento, ¿verdad? Sí, para toda mi familia. Hay que gastar también. Mi residencia era temporal, cada 2 años, ya tengo que renovar. Yo no de aquí, ¿verdad? No soy de aquí. Sí, estoy preparando, ¿verdad? Como para sacar una residencia permanente, pero ya demoraría mucho, casi como 10 años después me permitiría, tal vez. Entonces, pensando también sobre mi país, Corea, ¿verdad? Allá yo tengo muchos derechos, requisitos, ¿sí? Mi familia está allá, carnalmente. Sí, pero aquí, vivir aquí como extranjero, no es fácil. Estoy muy contento por ustedes, pero un extranjero vivir, ¿verdad? En otro país les cuesta. Preparando un requisito de vivir también les cuesta. Yo, ¿verdad? Por gracias a Dios, tengo residencia temporal, pero muchos están buscando manera para tenerlo, residencia, pero no puede. ¿Por qué? La ley muy complicada, ¿verdad? Pide muchas cosas. Pero, mire, vivir yo como aquí o en Corea, no hay diferencia, ¿no? ¿Pero qué? Porque yo estoy esperando, ¿verdad? Mi país celestial, el reino de Dios. Tengo mi familia aquí, hermanos. Es así mi vida. Por eso para mí no hay mucha diferencia vivir aquí o vivir en Corea. No, no hay mucha diferencia. Mire, los hermanos salvos también tienen que vivir como un extranjero y peregrino en este mundo, ¿verdad? Poniendo su esperanza en su tierra natal, que es el reino de Dios. Estoy aprendiendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Para que yo pueda poner mi esperanza más en el reino de Dios.
¿sí? Sí, vamos a esperarlo, ¿verdad? Vamos a esperarlo, creyéndolo, saludándolo también nosotros al reino de Dios. Vamos a vivir así como extranjeros y peregrinos en este mundo, un poco de tiempo. Hermanos, no hace falta llevar un dolor en su corazón. No hace falta llevar en su corazón una tristeza. No, hermanos, muchos daños, pérdidas en su corazón. No, por favor, ¿por qué? El que fue como está agarrado así con algo malo, ¿verdad? No puede avanzar bien. ¿Por qué? Aquí estamos como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué quiere poner mucha atención en su vida terrenal? Ya vamos a dejarlo. ¿Qué es esto? Sí, vivir por la fe. ¿Por qué? También pasa esta vida muy rápido, hermanos. Espere poquito. Vamos a esperar poco más. Creciendo. Sí, la Biblia dice creciendo en la obra del Señor Jesucristo. Creciendo en el fruto del Espíritu Santo. Así muchos antiguos, ¿verdad? Salvos vivieron. Ellos alcanzaron buen testimonio, esperándolo, ¿verdad? De lejos. Ya vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar asimismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros también cada día confesamos así. Así mi ciudadanía está en los cielos. No voy a poner como mi esperanza aquí en la tierra, ¿no? Ni en un hombre, ni en una cosa, sino en el reino de Dios. Esto es vivir por la fe, ¿verdad? Mucho ánimo, hermanos. Esta fe, mire, la Biblia dice también, esta fe no de todos, para algunos. Dice, ¿verdad? Puerta angosta y camino estrecho. ¿Por qué? Por ahí no entra mucho, por ahí no anda mucho. Por eso la Biblia dice, la fe no de todos. Entonces, si tenemos esta fe, esta certeza, bendición. Nuestra esperanza, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice, el cual, si el Señor es Cristo, ¿verdad? Nuestro Dios transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo, sí, débil, este cuerpo pecaminoso, sí, como prensible, ¿verdad? Cortible, cortible. Dios nos dará un cuerpo celestial en aquel día. Es mi esperanza. Dios nos dará este cuerpo celestial
Busquemos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera Pedro, capítulo 1, verso 17 dice, y no invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, ¿verdad? Conducíos. Aquí está hablando a los salvos, a los que tienen la certeza y la seguridad de la salvación, de ir al cielo por la fe, ¿verdad? Conducíos. Dice, en temor. ¿Por qué? Algún tiempo nosotros debemos conducir y como dirigir nuestra vida. Cada día nosotros debemos elegir qué tengo que hacer, ¿verdad? Lo que debemos hacer, no hagamos, es pecado. Lo que no debemos hacer, pero si hacen, ¿verdad? Es pecado. Cada vez nosotros debemos elegir. Entonces dice, conducíos en temor. ¿Por qué? Porque podría equivocarse. Podría elegir mal. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ellos están viviendo como peregrino, como extranjero aquí en la tierra, ¿verdad? Pero con temor y temblor. Podría perder mucho tiempo. Podría perder su valor en mucho tiempo. Si Dios nos da, ¿verdad? Siempre una oportunidad, un tiempo más, pero vive perdiendo, va a ganar. ¿Qué va a ganar? Entonces, hermanos, vamos a vivir, ¿verdad? Como peregrinos y como extranjeros, esperando la venida del Señor y la ciudad, la santa ciudad. Sí, así vivamos por la fe. Esto es vivir por la fe. Meditemos, ¿verdad? También sobre este texto de Hebreos que habla sobre la fe de los antiguos, sobre el testimonio de ellos. Así la Biblia nos enseña cómo, ¿verdad? Debemos vivir, cómo podemos llevar y alcanzar buen testimonio como los antiguos. Así la Biblia nos enseña. Ya hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, somos débiles, tenemos muchas dificultades, muchos obstáculos en nuestra vida, pero Señor, queremos vivir por la fe, poniendo mucha atención en la justicia de Dios y en el reino de Dios. Señor, haznos vivir así por la fe como hijos dignos suyos. Señor, bendiga a los hermanos que están juntos, unánime, aquí en el local de la iglesia, en cada casa, para que puedan tener buena fe, para que puedan también vencer contra el mundo y contra el pecado. Señor, haznos poner nuestra esperanza en el reino de Dios cada día. Queremos vivir por la fe. Señor, guía nuestra vida, nuestro camino
conforme a la voluntad de Dios. Solamente pedimos al Señor, echamos sobre nuestras manos, sobre sus manos toda nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.